veo yo. Rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas el amor, del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor. Él te liberó del dolor y del temor y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas el amor, del amor de Dios. Busca al Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, en esta mañana me gustaría poder conectarme con vosotros y poder abrir la palabra de Dios estudiando este tema, amor con condiciones. En muchas ocasiones, permítanme por favor, en muchas ocasiones solemos poner muchos condicionamientos cuando amamos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad contractual. Todo lo que yo hago lo percibe un contrato en el cual yo doy algo y alguien me da algo. Por tanto, cuando en el amor yo doy
y no estoy recibiendo lo que yo creo que estoy dando, mi cabeza hace como un cortocircuito porque dice, no puede ser. Yo estoy dando. Me tienen que dar lo mismo o mucho más de lo que yo estoy dando. Es por eso que cuando hablamos del amor, muchas veces decimos, sí, el amor es sin condiciones. Claro, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el límite de nuestro amor con o sin condiciones? Para eso vamos a repasar un poco de historia bíblica y nos encontramos con este gráfico que os enseño esta mañana. ¿Sabéis por qué se representa a Dios con un triángulo? Aparte por lo obvio, Dios trinitario, 3 en 1, por supuesto. El triángulo es la figura geométrica más estable del universo. Entonces, por eso se le representa a Dios con esa estabilidad, con esa eternidad, con esa fuerza, y por eso se le representa con un triángulo, ¿vale? Al principio nosotros estábamos conectados con Dios en consonancia. Había una conexión constante con Él. Nosotros nos manteníamos conectados al 100%. Cuando Él nos crea a su imagen y semejanza, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino principalmente en las características que nosotros tenemos como amor, paciencia y muchas otras cosas. Nosotros éramos amor con Él y todas esas características Dios nos las dio porque éramos reflejo de su carácter. Éramos a su imagen y semejanza. Pero el ser humano termina por romper esa relación de confianza que existía entre Dios y el hombre, y ya hablaremos en otro tema sobre el pecado. Pero cuando se rompe y se separa completamente el ser humano del hombre, cuando ya no hay esa comunicación constante, el ser humano empieza a perder características de Dios y nos vamos convirtiendo en más ogros, ¿vale? Lo hago más visible. Cada vez el ser humano se aleja de lo que Dios tenía planeado para él y termina siendo más otra cosa que no era un ser humano. Poco a poco fuimos perdiendo esas características y dejamos de ser seres humanos y a la idea o el plan que tenía Dios para nosotros. Es ahí cuando tiene que extenderse un puente entre el ser humano estilo ogro y Dios. Ese puente que es Cristo Jesús, nuestro pontífice, se nos conecta directamente hacia el cielo y podemos otra vez restablecernos y volver a ser seres humanos como Dios lo había planeado para nosotros. Es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿Por qué la ley? ¿Cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo y cuál es el objetivo de la ley que nosotros tenemos o la que la Biblia nos habla? Me gustaría leer con vosotros Isaías 59:2, por favor. Si me queréis acompañar, la escuela sabática hemos estado hablando de Isaías y cuando hablamos de Isaías tenemos que hablar de estos textos que son muy buenos y sobre todo que nos exhortan muchísimo. Isaías 59:2 y dice, sino que vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios y vuestros pecados ocultaron su rostro de vosotros para no escuchar. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades nublaron nuestra vista y nos alejó de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el objetivo de la ley que tiene para nosotros? ¿Por qué Dios dio su palabra para el ser humano? ¿Para convertirnos en hombres con traje, enfadados, que tratan de guardar rigurosamente todo? ¿O cuál es el objetivo de la ley? Vamos a leerlo, Romanos. En Romanos encontramos un texto que es muy clarificador, Romanos 10, del 1 al 4. Encontramos ese texto y nos habla justamente de cuál no es el objetivo y de cuál sí es el objetivo. Romanos 10, 1 al 4 dice lo siguiente, hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para la salvación, porque testifico en favor de ellos. Tienen celo por Dios, pero sin pleno, ¿qué? Conocimiento. Tienen ganas de obedecer la ley, tienen ganas de hacer las cosas bien, pero les falta conocimiento, les falta conocer. Ahora, lo que Pablo está diciendo de su pueblo es muy fuerte, porque está diciendo que el pueblo que tiene a Dios desde el principio no tiene conocimiento sobre Dios. ¿Te imaginas que después de 30 años, 40 años de adventismo, se acerquen a ti y te digan, tienes celo, pero sin conocimiento? ¿Cómo te quedarías? Vamos a ver, aclárame las cosas. Tengo 40 años en el adventismo, me sé las cosas de pe a pa, vengo de cuarta familia de adventistas y me estás diciendo que no tengo conocimiento, te estás equivocando. Me sé los himnos completitos. No he faltado a ningún sábado. Me sé la fe de Jesús completa, pero no tienes conocimiento. Y sigue diciendo, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. No se han sujetado ¿a cuál? A la justicia de Dios.
y después nos habla del objetivo de la ley, porque la finalidad no significa que el fin, terminar, sino la finalidad, el objetivo de la ley es conducirnos ¿a qué? A Cristo, para justificar a todo el que cree. Ese texto nos llama mucho la atención porque lo que nos está diciendo es que el fin de la ley, el objetivo de la ley es conducirnos ¿a quién? A Cristo. Es buscar la transformación del ser humano hacia el objetivo que Dios tenía para nosotros. Vamos a ello. Cuando nosotros estudiamos la ley, esto se lo tomé a mi querido profesor Roberto Badenas, tenemos que hacer una diferenciación en el concepto, porque el concepto que tenemos de ley es un concepto que heredamos de muchas generaciones y terminamos creyendo ley, y cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, Romanos 4, acompañarme, Romanos 4, 13, ¿vale? Vamos a leer. No fue por la ley, como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Porque si los de la ley fueran los herederos, vana sería la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si nosotros vamos a la Biblia y cualquier lugar donde leemos ley, pensamos en los 10 mandamientos, estamos caminando por terreno fanganoso, porque no todos los lugares donde se refiere ley, se refiere a los 10 mandamientos. Y es por eso que me gustaría explicártelo esta mañana. Torah. En el Antiguo Testamento, siempre que se refería a la ley, la mayoría de veces, ¿vale? O siempre, durante el Pentateuco, antes de escribirse los otros libros, se le refería como Torah. Viene de la palabra luz que me guía, es el significado, luz que me guía. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de la vara, cuando los pastores guiaban a las ovejas, y la luz, y por eso el significado literal es luz que me guía. Pero cuando se referían a Torah, se referían al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y de hecho, cuando se empieza a escribir todo el Antiguo Testamento, los demás, los profetas, le llaman escritos, le llaman otras cosas, pero se guardan de llamarle Torah a todo lo demás. Entonces, cuando los escritores bíblicos muchas veces se refieren a la ley, se refieren a la Torah. Y me gusta mucho entender que es el significado general de enseñanza. Se refiere al Pentateuco y la revelación divina en general, lo cual tiene una connotación completamente diferente. Porque cuando yo me refiero a ley, me estoy refiriendo a la historia completa que yo tengo con Dios. Y es muy bonito, porque ley no solamente son 10 cosas, sino ley es que Dios me sacó de Egipto. Sino la Torah es que Dios se comprometió conmigo, que tengo un patriarca, que me prometió una tierra. La ley es la revelación de Dios en general hacia mi persona. Después pasa el Nuevo Testamento, y los escritores bíblicos empiezan a utilizar la palabra nomos, en griego. No podemos separarla de su connotación que tiene, de su etimología, pero sí que es verdad que cuando los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento escribían sobre nomos, tenían la intencionalidad de reflejar lo que ellos se refieren como Torah. Pero ya nomos tiene otra connotación diferente, ya empieza a ser la norma, lo asignado, lo correcto. ¿Estáis conmigo? Lo correcto. Pero no es hasta que después de muchos años empieza la Biblia a traducirse en latín, solo se lee la Biblia en latín, y de hecho nadie lee la Biblia más que los sacerdotes en latín, que se empieza a utilizar la palabra lex, que viene del latín. Y es una palabra que utilizaban es una palabra romana, se utilizaba para hacer código, ¿vale? Y tenía una cuestión más legislativa. Dense cuenta el cambio que tenemos desde Torah, que era algo bonito, enseñanza, luz que me guía, a una ley judicial, prohibitiva. Hay un cambio. Y nosotros muchas veces cuando nos referimos a ley, en lugar de poder hablar de la ley hacia el mundo, hacia nuestros hijos, hacia los jóvenes, terminamos hablando de ley de una manera prohibitiva. No hagas esto, no hagas lo otro, porque la ley te dice esto, tal, tal, tal. Y terminamos por no entender la ley como algo bonito, como una guía hacia nosotros. Ahora, me gustaría explicar lo siguiente, este pequeño triángulo, porque muchas veces hemos hablado del carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, seguro que vosotros tenéis esto en la mente. ¿El carácter de Dios qué es? La ley. ¿Estáis conmigo? Ahora, ¿qué significa que el carácter de Dios sea la ley? Vamos a Primera de Juan, que Primera de Juan es un texto que nos revela muy bien por qué nosotros entendemos que el carácter de Dios es la ley. Y sobre todo, ¿qué significa esto? Porque es importante comprender qué significa esto. Primera de Juan 4, del 7 en adelante, es un texto que seguro te lo sabes de memoria. Y es muy bonito, porque dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
En eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo como único al mundo para que vivamos por Él y demás. ¿Qué significa esto? Que la ley es una expresión de su carácter, y si Dios es amor, ¿la ley qué es? Amor. ¿Por qué? Porque la ley es una expresión de Dios. Y si nosotros queremos y entendemos que el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo para encontrar justicia, nosotros tenemos que comprender que la ley es una expresión del amor de Dios para que nosotros nos convirtamos en ese ideal que Él quiso que fuéramos desde el principio. Es por eso que la primera base de todo es que Dios es amor. Y lo comprendemos. Y se expresó por 10 mandamientos, por 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Pero después entendemos también amar a Dios y amar al prójimo. Y después teníamos todas las leyes. Me gustaría que vieras esta gráfica conmigo. Porque al principio nosotros teníamos ese Dios es amor. Al principio no hacía falta la especificación. Adán y Eva entendían que Dios era amor y por eso amaban. Amaban por naturaleza. Cuando el ser humano peca, Dios tiene que explicitar las cosas y decir, chicos, por favor, entenderme. Dios es amor, vale, pero también tienes que amar a tu prójimo. Después de 400 años de cautiverio, que el ser humano se aleja de Dios mucho, que habían perdido la noción de quién era Dios. Después de mucho tiempo de desconocimiento, Dios tiene que empezar a formar a su pueblo. Y da las leyes, los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no tendrás falso testimonio, tendrás un solo Dios, guardarás un día. Pero tiene una noción en el cual, cuando te acercas a la ley, los judíos podían llegar a entender, incluso nosotros, pero esas cosas ya las hago. ¿Cuál fue el reclamo del joven rico? Jesús, dime por favor, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Guarda los mandamientos, es que ya lo hago. Es que ya lo hago, no matarás, es que es muy fácil para mí, no mentirás, pues bueno, soy disciplinado, no tendrás falso testimonio, pues no lo hago, no adulterarás, pues no lo hago, estoy bien, soy perfecto, he conseguido lo que buscabas, ya lo tengo. Los judíos después del exilio se dan cuenta que al estar en el exilio, algo mal hicieron y dijeron, algo mal hemos hecho, ¿qué hacemos? Vamos a volver y vamos a guardar la ley, porque si guardamos la ley, vamos a obtener realmente las cosas, y tener ese celo, tener esas ganas de obedecer. Y crearon leyes para tirar al aire, crearon normas para proteger la ley con la intención de guardarlas y guardarlas a rajatabla. Vamos a guardarlas, y si antes nos las guardamos, ahora las vamos a guardar bien, pero no bien, mucho mejor. Vamos a guardar la ley como nunca antes la había guardado. ¿En qué terminó? En un pueblo que perdió el foco, en un pueblo que perdió completamente el objetivo de las cosas. Entonces, en ese momento es cuando vienen los profetas con Isaías, Jeremías, y dicen, chicos, hemos perdido el rumbo, volvamos a la esencia, volvamos a las tablas de la piedra, volvamos a la ley, a los 10 mandamientos, volvamos a eso, vamos a volver a esas cosas. Y de repente viene Jesús, vienen los judíos y le dicen, Señor, queremos más Torah, vale, danos más, no tenemos suficiente. Dinos, claro, cómo guardar el sábado, pero dinos 1.1, 1.111, dinos qué hacer, cómo lo hago. Tú que eres el Dios, cuéntanos cómo lo hago. Y Jesús, muy minimalista, lo que hizo fue sintetizar la ley, la hizo pequeña, pero la engrandeció de una manera espectacular. La hizo pequeñita, pero la engrandeció. Y volvemos como al principio, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que me gustaría hablar de la ley de máximos y la ley de mínimos. Me gustaría que me acompañaras a Mateo 5, del 27 al 30, porque es una de las historias donde se habla de esto. Es una de las historias donde a Jesús se le pregunta cuál es la esencia de la ley o por qué la ley. En Mateo 5 encontramos lo siguiente. No, perdonarme, no es Mateo 5, ¿vale? Lo encontramos en Mateo 22, 34 al 40. Una disculpa. Mateo 22, 34 al 40. Y dice lo siguiente, Mateo 22, 34 al 40. Cuando los fariseos oyeron que habían cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para tentarlo le preguntó. ¿Vale? Estaban ahí, querían tentar a Jesús. Le pregunta, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley?
En otras versiones dirá, maestro, ¿cuál es la síntesis? ¿Cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es lo verdaderamente importante en la ley? Y Jesús dice, ese es el primer y mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es el primero y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley, ¿y qué? Y los profetas. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Me gustaría que me acompañaras al Sermón del Monte, porque seguro tienes dudas y dices, Josías, me está costando, ¿eh? Mateo 5, 27 en adelante. Mateo 5, 27 en adelante es en el Sermón del Monte cuando Jesús está hablando de los tres pilares de las cosas. Es uno de los sermones más importantes y entendemos aquí que se habla de una explicación de lo que quiso decir Jesús y lo que quiso decir Dios desde el principio con la ley. Oíste que fue dicho, no cometas adulterio. ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién dijo no cometas adulterio? Dios mismo. No lo dijo otra persona. Dios mismo en los 10 mandamientos dijo, no cometas adulterio. Y Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Por quién? Por mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oíste que fue dicho? ¿Dónde se dijo? En los 10 mandamientos. Pero yo os digo ahora, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley de mínimos es no cometas adulterio. La ley de máximos es quien ya ha mirado a la mujer. Ahora, Jesús no está cambiando la ley. Jesús no la está modificando. Jesús no está interpretando. Jesús lo que está haciendo es explicarla. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Que era llevar al ser humano a amarse mutuamente. No solamente a no adulterarla, sino a buscar en su corazón guardar la ley en su esencia, que era el amor hacia los demás. Porque si yo amo, no voy a mentir. Porque si yo amo, no voy a adulterar. Porque si yo amo, no voy a levantar falso testimonio contra ti. Porque si yo amo, no solamente mi vida se va a basar en nos, sino en sí. Si yo amo, no solamente no voy a desear la otra mujer, sino voy a buscar bendecir a tu familia. ¿Están conmigo? Si yo amo, no solamente mi vida se va a basar en los nos, sino en los sís, en la construcción del amor, en lo que el amor puede hacer en mi vida y en lo que el amor puede hacer contigo. Es por eso una ley de máximos. Pero también lo que nos deja desprovistos es de entender que podemos alcanzar la justicia por nosotros mismos. Ante esto que Jesús nos habla, le dice a los judíos y a las personas que se sentían bien en sí mismos, o se creían justos, o creían tener su justicia, ¿tú guardas esto? ¿Eres puro en tu corazón? ¿Llegas y alcanzas a esta exigencia de la ley? ¿Llegas a la ley de máximos? No, aquí está mi justicia. Pero ahora, muchas veces entendemos que cuando Jesús viene y nos dice, no llegas, aquí está mi justicia, es como un comodín para decir, bueno, como tengo la justicia, ya está, a descansar. Y no es así. La ley de máximo es un esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente para guardar las cosas en formas, sino en esencia. Es por eso que me gustaría que juntos fuéramos a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 nos habla sobre cómo Jesús no buscaba cambiar la ley, sino que lo que hace es tener la continuidad de siempre. Y es una aseveración de Pablo impresionante, diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque el mensaje estaba dicho desde el principio, desde el Deuteronomio, desde el Pentateuco estaba el amar ama por tu prójimo y ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero no lo comprendimos. Y viene a Jesús a decirnos y a darnos conocimiento. No solamente es no insultes a tu hermano, sino, no solamente no lo mates, sino no lo insultes. Pero no solamente no lo insultes, sino que cuando te insulte a ti, da la otra mejilla y ámalo. Es ahí cuando encontramos esa ley de máximos. Y me gustaría hablar sobre una historia, pero antes me gustaría pasar a Gálatas 6, porque en Gálatas 6 tenemos justamente de lo que hemos estado hablando, y es un resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Gálatas 6 dice lo siguiente, y me llama mucho la atención porque Gálatas 6:2 es una expresión y una síntesis de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Seguro que os acordáis de ese texto donde dice,
porque yo no he venido para abrogar, ¿qué? La ley y los profetas, sino ¿para qué? Para cumplirla. Pero ahora quiero cumplirla de verdad. No quiero cumplir su forma o su interpretación, sino quiero cumplirla de verdad. Vamos a Juan 8, que es una historia entre corchetes, y me gustaría que buscarais en vuestras Biblias si vuestra historia está entre corchetes, entre dos pequeñas casitas que envuelven esta historia. Eso significa, y muchos de los investigadores bíblicos que tienen mucho tiempo profundizando en esta historia, es porque en unos manuscritos aparece y en otros manuscritos no aparece. Porque la historia es muy incómoda. La historia incomoda. Y la historia rompe nuestros esquemas de lo que nosotros entendemos como amor. Vamos a leer. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la montaña volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Mucho pueblo estaba a él. Y él se sentó a enseñar. Jesús estaba enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola le dijeron. ¿Cuándo la tomaron? En adulterio. En ese mismo momento. Los que sabéis, los fariseos, los saduceos, se creían tan perfectos que no podían tocar a alguien inmundo. ¿Por qué? Porque se contaminaban. ¿Eso qué significa? Que esta mujer quizá fue tomada en pleno adulterio, no le dejaron ni vestirse, quizá estaba medio desnuda, estaba en un momento muy incómodo, a empujones, a rastras, la llevaron a los pies de Jesús. Quizá la mujer iba sangrada, quizá la mujer iba humillada, quizá la mujer estaba en el peor momento de su vida. Estaba siendo lastimada, estaba siendo insultada. Y la llevan a los pies de Jesús. La llevan a los pies de Jesús y le dicen, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. Maestro, esta mujer la hemos tomado de la cama y la trajimos aquí, condénala. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? ¿La ley lo decía? Por supuesto que sí. Porque el pecado nos conduce a la muerte. Por supuesto que sí. Lo decía, lo decía. Ahora, no era el objetivo ese, de apedrear a las personas. El objetivo era de disuadir, enseñar y persuadir que las personas tomaran un camino recto. Decían esto para tender un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Conocemos la historia. Como insistieron en preguntarle, maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? La hemos tomado en adulterio. ¿Qué hacemos? Condénala. Señálala. ¿No te das cuenta que es pecadora? ¿No te das cuenta que ha hecho lo peor del mundo? Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír estas palabras, acusados por su conciencia, perdón, me he saltado uno que dice, como insistieron en preguntarles, enderezó y le dijo, el que vosotros estéis sin pecado, tire la primera piedra, adelante. Es vuestra. Si realmente creéis que la ley dice esto, adelante. Y en esa ley de máximos, cuando ellos vieron su conciencia, vieron la impureza que había dentro de ellos y que su justicia no les dejaba hacer eso. La última parte dice, entonces Jesús enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete ya y ¿qué? No peques más. Vete ya y no peques más. Os presento el triángulo de la perfección, o es lo que yo le llamo el triángulo de la perfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando somos como esta mujer que vamos a los pies de Jesús, nos encontramos con Jesús y Él nos mueve en arrepentimiento. Por medio del Espíritu Santo nos mueve en arrepentimiento, nos dice, chico, te has equivocado, lo has hecho mal. Ahora, yo sé que lo has hecho mal, pero yo te perdono. No importa lo que hayas hecho, yo te perdono. Yo no te condeno. Muévete de arrepentimiento porque yo no te he condenado. Pero ahora, vete ya y ¿qué? Inténtalo de nuevo. Porque la ley, como dice Pablo, cuando vino a mi vida me condenó. ¿Por qué? Porque me hizo consciente de mis errores. Porque cuando yo tengo pecado en mi vida y me acerco a la ley, me doy cuenta que yo estoy perdido. Y Pablo dirá, entonces la ley es mala. Por supuesto que no es mala. El malo soy yo y cuando me acerco a la ley me doy cuenta que soy malo. Y cuando voy a Jesús y le digo, Jesús, la ley me ha condenado. Porque yo soy malo, no porque la ley condene, porque ella es santa, buena y perfecta. Yo soy malo, Señor. ¿Qué hago? Jesús me dice, no te preocupes. ¿Yo qué? Yo te perdono. Y no solo te perdono, sino que tus pecados los tiro al fondo de la mar y nunca más me voy a volver a acordar de ellos.
Y diremos, bueno, Jesús, ya me voy. Y Él te dice, no, 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 espérate. Vete ya e inténtalo de nuevo. Vete ya y no peques más. Vete ya y ve a la ley, porque la ley es tu guía. ¿Estás conmigo? La ley por una parte me condena porque yo soy malo. Voy a Jesús, me mueve en arrepentimiento, me levanta, me sacude el polvo y me dice, vete ya e inténtalo de nuevo. Vete ya y ve a la ley. Tómala como tu referencia, porque la ley te conduce a mí. Porque la ley es tu guía. Porque la ley es lo que tienes que seguir. ¿Pero de qué ley hablamos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley de máximos, porque si yo amo a Dios no solamente le voy a guardar un día, sino le voy a guardar un día y todos los demás días voy a estar con Él enamorado, buscando su palabra. Porque no se basa en lo mínimo, sino en lo que yo puedo hacer, en lo que yo busco. Pero no lo busco para buscar mi justicia, sino lo busco porque es lo que Jesús quiere para mí, que busque su guía en la palabra. Porque con Jesús obtuve el perdón, pero Jesús me lleva a guardar su palabra. Vete ya e inténtalo de nuevo. Y cuando me caigo, tengo culpa, me siento mal, ve a Jesús. Él te va a perdonar. Y lo encontramos en Hebreos. Me gustaría que fuéramos Hebreos, porque Hebreos nos habla justamente de este proceso. Tenía un profesor que él decía que la vida cristiana en esta tierra siempre va a estar ligado al arrepentimiento. Hebreos 10, del 14 en adelante, y dice así, con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los que está santificando. Así que con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿a quién? A los que está santificando. ¿Quién está santificándose? Yo. ¿Y cuál es el proceso de la santificación que estoy viviendo? Justo equivocarme e intentarlo de nuevo. Y que Jesús me vaya reformando poco a poco por su ley. Ahora, cuando hablamos de la ley, hablamos del mismo amor de Dios hacia nosotros, que se expresa por medio de su Hijo muerto en la cruz y que me dice, ama, porque el amor siempre es transformador, porque su ley siempre es transformadora. Y su ley es transformadora porque es una ley de amor, es una ley que se basa en el amor, que se basa en los máximos de amarme hasta el último momento. Continúa diciendo, este es el Espíritu Santo te atestigua, este es el pacto que haré con ellos. Después de estos días, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que cuando los pecados han sido perdonados, ¿no se necesitan qué? Más ofrendas por el pecado. Primera de Juan. Estamos aquí desempolvando la Biblia, Estamos allá a tope. Primera de Juan 2 en adelante nos habla justamente de esto. Y me gusta mucho cómo lo expresa Juan. Porque dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, ¿sí qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los mandamientos máximos. Amarlo con todo su corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El buscar dar la otra mejilla, el buscar cuando me pidan una túnica no dar una, sino dar 4. Que cuando me piden que lleve 1 kilómetro te llevo 5 y te llevo a cuestas. ¿Por qué? Porque es el amor que buscamos expresar cuando Dios se expresa en mi vida. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿quién es? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios, ¿qué? El amor de Dios se perfecciona en la verdad en el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar ¿con qué? Como él anduvo. ¿Por qué? Porque es una expresión de amor, porque la ley es una expresión de amor en mi vida. Y si yo digo que estoy con Dios y guardo sus mandamientos, ¿cómo se tiene que expresar? Con el amor que yo tengo hacia los demás. Por andar como Jesús anduvo. Y me encanta porque Juan no se queda ahí, sino va un poquito más. Y seguro lo sabéis de memoria. Amados, no se escribe un mandamiento nuevo. No estoy escribiendo otra cosa diferente a lo que vosotros ya conocéis, sino que estoy escribiendo el mandamiento antiguo que os habéis olvidado que existía, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, lo que escribo también es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque os estoy explicando las cosas como Jesús lo hizo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera está iluminando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿aún está en qué? En tinieblas. Porque si yo digo que guardo la ley, pero aborrezco a mi hermano, me estoy equivocando. Porque claro, yo puedo no mentirle a mi hermano, yo puedo no adulterar a mi hermano,
Yo puedo no tener falso testimonio, pero por dentro lo aborrezco. Y cada vez que lo veo digo, uff, cómo lo odio. Y estoy tentado a decir alguna mentirijilla de él, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque digo, no lo voy a hacer, pero lo aborrezco por dentro. Y no busco su bien. Y yo sentado aquí y él allá y en separación completa. ¿Por qué? Y te preguntan, oye, ¿tú amas a tu hermano? Sí, yo lo amo, ¿eh? Él está ahí, yo aquí. Y somos muy felices separados. Pero busca su bien. Pero procuras orar por él. Pero procuras amarlo y crear un bien para su vida y ser de bendición para él. Ahí es donde encontramos ese amor. ¿Realmente entendemos que el amor es con condiciones? ¿Realmente vemos el amor con condiciones? Romanos 8 me encanta porque es una expresión de lo que Dios nos dice cada vez que nos acercamos a Él. De lo que esta mujer experimentó con Jesús en ese momento tendida a sus pies. Romanos 8:31. Seguro que esta disertación os la sabéis de memoria. Dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo y expresó su amor por medio de su Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Nada nos separará del amor de Cristo. Y me gusta una frase, que es una frase que para mí ha reformado mi forma de ver el amor hacia los demás. Dice, quiéreme cuando menos me lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Dios lo aplica en su vida y nos ama cuando menos lo merecemos, porque es cuando más lo necesitamos. Porque su amor es transformador en nuestra vida. Porque su amor expresado en nuestra vida nos transforma. Porque su amor viene a mi vida y me cambia. Porque me doy cuenta que Él me ama a pesar de todo. Porque no lo merezco. Pero piensa en tu hermano. Piensa en esa persona que tú piensas y que tú sabes que no se lo merece. Amigo, ámalo. Porque es cuando más lo necesita. Ámalo. Porque es cuando más lo necesita. Me encanta esta frase que dice, pensamos que amar es tener derechos, pero la ironía del amor es que se funde en renuncias. Pensamos que amar nos legitima tener, nos olvidamos que el amor es ceder, darse. Pensamos que el amor es retener, es decir, yo te quiero para mí. El amor es tener, el amor es derecho, es que yo merezco que hagas esto, es que yo merezco que tal. Pero el amor se basa en ceder. Y quiero decirles algo, que siempre hemos pensado que el amor nos hace fuertes, pero es totalmente lo contrario. El amor nos hace vulnerables, el amor nos hace débiles. ¿No lo creéis? Vamos a Filipenses. Filipenses es un texto que nos habla de cómo Dios nos amó. Y tanto nos amó que se hizo débil ante nosotros, se hizo vulnerable. Se dio tanto que llegó hasta las últimas consecuencias. Dice, oye en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Quien aunque era en condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad ¿con qué? Con Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y quien a tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Dios se hizo vulnerable por ti. Se hizo tan vulnerable que matamos a Dios. Dios nos amó tanto que se hizo débil ante nosotros y se hizo tan débil que lo matamos. Dirá Nietzsche, una frase que seguro lo conocen, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, Dios ha muerto, y mucha gente se queda con eso, pero la frase sigue diciendo, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, y ese es nuestro mayor pecado. Dios se hizo tan débil que mandó a su Hijo a la cruz y se hizo pecado por nosotros para que nosotros obtuviéramos la salvación. Y muchas veces vamos cubiertos de caparazones y muchas veces vamos cubiertos de desconfianza a la hora de amar
porque tenemos miedo a ser vulnerables. El amor nos hace vulnerables. Pero me dirás, Josías, ¿el amor te deja vulnerable? Por supuesto que no, porque el amor te hace fuerte en comunión con otra persona que te ama. El amor es fortaleza, por supuesto que sí, cuando estoy con otra persona que me ama. Porque cuando yo soy débil y me hago vulnerable ante otra persona y la amo con todo mi corazón y la otra persona me ama a mí, ahí está la fortaleza. Porque la fortaleza está en el amor expresado, el amor recibido y el amor correspondido. Muchas veces nos hacemos vulnerables. Y Romanos 8 tiene algo que me gusta muchísimo, que lo voy a leer, no te preocupes, yo lo leo por ti. Porque justamente después de dar otra disertación donde dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Dice algo que me gusta, que dice, como está escrito, por causa de ti afrontaré la muerte todos los días, porque somos estimados como ovejas ¿en qué? En medio del matadero. Porque sabía que el cristiano es la estirpe más débil de toda la tierra, porque ama por naturaleza, porque decide amar incluso cuando lo están abofeteando, porque decide orar por sus enemigos incluso cuando le escupen, porque decide orar porque los persiguen, por la persona que los persiguen. Por eso somos considerados como ovejas en medio del matadero, porque amamos, porque deseamos amar y deseamos que el mundo se transforme por medio del amor que nosotros expresamos. Y en esta iglesia, mi deseo es que tú puedas amar. Filipenses 2, ¿ya estás ahí? Lo podemos leer. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si tú tienes algún estímulo en Jesús, si tú después de descubrir el amor de Cristo en tu vida, si como dice Primera de Juan, tú has descubierto que tú no amas a Dios, sino que Él te amó primero a ti y después tú le amaste a Él. Si Jesús te estimula para hacer algo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tener el mismo sentir, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Termina diciendo, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad consideraos a los otros superiores que a vosotros mismos, no mirando cada uno solo lo suyo, sino también a los otros. Ahí está el amor verdadero. Si tú crees que tienes un estímulo en Cristo, si la Biblia te motiva, si crees que eres un buen cristiano, amigo, ama. Porque si yo voy y digo, mira, es que yo estoy haciendo las cosas muy bien, estoy yendo el sábado. Tenemos un barómetro que es el amor a la otra persona. ¿Aborreces a tu hermano? Ahí se miden las cosas. Porque está aquí lo que nos dices, completad mi gozo, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes consideraos al otro superior que a vosotros mismos. Y buscar lo del otro como lo vuestro, amar. Me encanta una frase de Mahatma Gandhi que dice lo siguiente, humildemente me esforzaré en amar, y ojalá esta sea una declaración de intenciones para tu vida constantemente, porque Mahatma Gandhi se basa en Jesús al decir todas estas cosas. Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y lo que bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Humildemente me esforzaré en amar. Y la pregunta es, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia estamos expresando ese amor y se está viendo que estamos yendo a ese mundo cansado que busca tener respuestas. Masajeamos sus pies y le decimos, no te preocupes. Aquí tienes una iglesia que te ama incondicionalmente. Y cuando te caes, te levanta, te sacude el polvo y te dice, vete ya e inténtalo de nuevo. Haz las cosas bien para que no te vuelvas a caer. Queremos que hagas las cosas bien para que no te vuelvas a caer. Pero si te caes, no te preocupes, porque abogado tienes con el Padre. Y nosotros somos amigos del abogado. Y queremos amarte con todo tu corazón, con todo nuestro corazón. Es por eso que nos tenemos que preguntar, amemos sin condiciones, como a nosotros nos amaron sin condiciones. Es mi deseo en oración en esta mañana, que podamos amar y podamos encontrar en la ley razones para amar y no razones para señalar. Que podamos encontrar en la ley el fin que es Cristo, pero no solamente para que nos justifique y nos salve, sino como nuestra referencia para poder acercarnos y ser
como Él fue. Amemos sin condiciones, porque su ley se basa en el amor y quiere transformarnos. Y porque Él nos ama cuando menos lo merecemos, para transformarnos en seres amantes a otras personas. Amemos sin condiciones, como a nosotros nos amaron sin condiciones. Así como están, hermanos, me gustaría orar por vosotros en esta mañana, para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Oremos. Padre, condúcenos, por favor, Señor, a tu ley. Condúcenos, Padre, enséñanos, transfórmanos. Porque, Padre, queremos amar. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Queremos amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. No solamente buscar los nos y buscar los sís. ¿Qué sí puedo hacer por mi hermano? Que tu amor, Señor, en los momentos de debilidad, que tu amor, Señor, en los momentos en los que somos débiles, en que nos caemos, en el que pecamos, Señor, en el que estamos lejos de ti, que tu amor sea transformador. Si hay alguien aquí en esta mañana, Padre, que está como esa mujer, Señor, a tus pies después de haber venido, de haber pecado, de haber cometido un error terrible en sus vidas, ayúdala a que no tenga un espíritu de temor, sino un espíritu de hijo adoptivo, Señor, y que vaya a ti y que encuentre en ti un abrazo, que encuentre en ti amor, que encuentre en ti, Señor, transformación, para levantarse, limpiarse el polvo e intentarlo de nuevo. Pero, Padre, sobre todo que esta iglesia pueda amar sin condiciones, pueda amar al hermano que no se lo merece o que él cree que no se lo merece, y que lo ame y que lo transforme y que busque, Señor, en esa relación poder tener una fortaleza de amor en la comunión que tenemos como iglesia. Gracias, Padre, por darnos un referente que es tu Hijo amado. Gracias, Padre, ayúdanos, por favor, a acercarnos a ser como Él, a transformarnos constantemente por medio de su amor, por medio de su sacrificio y por medio de todo lo que hace. Que tu Espíritu Santo grabe tus leyes en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo las ponga en nuestras mentes y sobre todo que podamos ser coherentes día a día y amar a nuestro hermano, porque solo así la luz va a resplandecer en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este sábado, por esta iglesia y por tu palabra, Señor. En tu nombre santo, amén.